bien, está muy bien. Y que habrá escuchado. Leandro Santoro, ¿cómo estás, Leandro? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda, doctor? Muchas gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, ¿sabes lo que quería preguntarte? Porque uno ve, y veía también que en Twitter vos escribís, hay una oposición que la verdad no tiene propuestas, y ante cualquier cosa que el oficialismo hace, la tira abajo, pero no dice nada de lo que hay que hacer. Digo, ¿cómo se juega la política ante un rival que no está? Y yo creo que en este momento la oposición del gobierno son los medios. Y creo que los medios le dan letra a la oposición para que digan, vayan por ahí que nosotros los acompañamos, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, ¿cómo la veo yo, por lo menos? La oposición en la Argentina es un bloque de poder. No es un partido político, no es el poder económico, no son los medios, es todo eso junto, que se articula a partir hoy del discurso de los periodistas de la gráfica, más que de la tele. Sí. Yo te decía, 2013, 2014, no había duda que el líder de la oposición era Jorge Lanata. ¿Por qué? Porque de sus programas le daba contenido a todos los dirigentes políticos para que salgan a repetir las cosas. Hoy tenés una oposición política sin liderazgo y tenés los líderes de opinión, si querés, que construyen más su línea argumental en la gráfica y de ahí pasan a otras formas de transmisión del mensaje, que son básicamente el discurso político que asume el discurso periodístico como si fuera propio. Entonces lo que sucede es que vos tenés gente, por ejemplo, de segunda o tercera línea, que ocupa espacios como consecuencia de la ausencia de liderazgo, tanto de la Unión Cívica Radical, como del PRO, como de la coalición cívica, que cuando les tocan ir a discutir, repiten lo que dice Van der Kooi, repiten lo que dice Longobardi, repiten lo que dice Pagni o cualquiera de los principales editorialistas de los grandes medios hegemónicos. Desde ese lugar empiezan a construir un relato que obviamente, digamos, tiene insustancias o insolvencias en realidad como consecuencia de que no ha sido elaborado por la política, sino que es tomado por la política y elaborado por los intelectuales orgánicos de la derecha, que son los periodistas. Sí, un ejemplo es la reforma judicial, porque uno ve que están en contra, la oposición y los medios, y cuando van al recinto no plantean nada nuevo, es decir, o sigue todo igual, que eso sí lo aceptamos, y no proponemos nada nuevo, ¿no? Digo, qué llamativo esto. Sí, exactamente, pero con todo es así. Con todo es así. Y ojo, yo te voy a ser muy franco, yo creo que el problema de la política no es del periodismo, O sea, el periodismo lo que hace es elabora sus ideas, discute, investiga, a veces opera, a veces construye la realidad, ya sabemos cómo funciona el periodismo. Lo que es verdaderamente novedoso es la ausencia de vocación política de la política, porque la política no genera agenda, porque la política no tiene una voz propia, porque a la política le cuesta muchísimo encontrar un discurso que se oponga, por ejemplo, a las principales corrientes de opinión. Es muy raro encontrar un dirigente político, sacando a la Cristina, se puede decir que es la única, que se anima a decir cosas que por ahí van a contramano de lo que parece hegemónico. La mayoría de los dirigentes políticos se montan sobre la ola de lo que políticamente es correcto, de la moda, y ahí van. Mirá, Levenson, que era un dirigente de la Unión Cívica Radical, de los tipos más lúcidos que tuvo la Unión Cívica Radical en los 40, en los 50, decía que había un tipo de dirigente político que era como el corcho, ¿no? Que flotaba y se dejaba llevar por la corriente, que buscaba no sobresalir demasiado para no llamar demasiado la atención porque no puede explicar su posición, pero que siempre estaba flotando por ahí. Bueno, son todos dirigentes corchos los que tiene la oposición, lamentablemente. Leandro, y el otro tema es en juego la salud y la vida. También defiende sus intereses que no tienen nada que ver con los intereses de la mayoría de la gente que está preocupada por no infectarse, por no morirse, porque llegue la vacuna lo más pronto posible, porque yo suponía que eso tenía un límite, veo que no hay límite. No. Y coincido con eso, ¿cuál es la pregunta? Digo, ¿por qué no hay límite? Y la vida no interesa si están jugando a la política y se juega con seres humanos. Es una buena pregunta. Bueno, a ver, creo que nadie termina de hacerse muy cargo de las cosas que dicen. Me parece que a todos les queda grande. Bueno, a ver, no quiero ser injusto también por las generalizaciones, pero la sensación que yo tengo es que la lógica de Twitter se fue a la política. Viste que en Twitter el anonimato, el redoblar la apuesta, el decir cualquier cosa para buscar el impacto pesa mucho más que el contenido, la veracidad de lo que decís. Y creo que eso es un problema. Yo recuerdo, por ejemplo, en los 80 vos tenías debates súper interesantes, ¿no es cierto?, con dirigentes políticos que formaban su opinión y trataban de razonar argumentalmente, o sea, no razonaban emocionalmente todo lo que decían.
la emoción tiene un papel en todo esto, ¿no es cierto? Pero la razón también. Obviamente. Acá lo que me parece que todo ha sido ganado, digamos, por el impacto del entretenimiento, por la dinámica de la construcción discursiva liviana y la construcción política, que es una construcción racional, emocional, compleja, que parte de la premisa de que uno es consciente de que las cosas que dice tienen consecuencias, que esos discursos además constituyen la realidad política, no son solamente descripciones de la realidad, sino que la constituyen. Hoy está ausente en la política argentina. Hoy tenés comentaristas, tipo que agarran o mujeres que comentan las cosas que están sucediendo como si no fueran protagonistas, o que son capaces de decir... Ahora, el caso de la crítica a Cristina es lo más significativo. O sea, cualquier problema que hay en la Argentina, primero se busca el punto de contacto con Cristina para oponerse y después se empieza a construir una línea argumental. ¿Por qué estamos en contra de la reforma judicial si todavía no vimos el proyecto? Porque Cristina busca impunidad. Claro. A partir de ahí empiezan a construir una línea argumental. Sí, es una cosa verdaderamente sorprendente, ¿no? Sí, y ayer, hoy Clarín puso, a propósito de el fallecimiento de Nardelli por razones naturales, el comentario creo que de Roa es: ¿por qué mataron a Fabián Gutiérrez? No sé si lo viste. No, no lo vi. Relacionándolo con el secretario Cristina Fernández. O sea, en el marco de esta construcción que hacen los medios. Bueno, también tenés, es muy complejo esto, porque como te decía recién, a ver, el discurso político está demasiado teñido por las sensaciones y por las emociones. Siempre la política utiliza sensaciones y emociones para construir significado, pero no puede ser la construcción política una construcción emocional, tiene que ser una construcción emocional y racional. Yo entiendo que es legítimo utilizar emociones, miedos, angustias para tratar de pintar un panorama, pero cuando eso es lo que te determina el discurso, lo que terminás haciendo en realidad es construyendo un discurso, si querés, que no tiene anclaje en la realidad, sino lo que busca solamente es describirla emocionalmente. Es un gran problema, pero es un problema que también atraviesa al periodismo, que atraviesa la política. Sí. Y además, fíjate, te voy a decir una cosa, se da mucho en la Argentina, cuando uno ve el debate, por ejemplo, en España, se da cuenta que los dirigentes políticos utilizan menos palabras para decir más cosas. Sin embargo, en la Argentina se usan muchas palabras para no decir nada. Vos escuchás a un tipo hablar, extraordinario lo que dijo fulano de tal. ¿Qué dijo? Nadie sabe decirte lo que dijo. ¿Por qué? Porque transmite imágenes. ¿Se entiende? Entonces es la transmisión, o sea, todos partimos de la premisa que el interlocutor es un estúpido, que tiene 6 o 7 años de edad mental, porque esa supuestamente es la lógica del Durán-Bardismo, que obviamente performateó mucho el análisis del discurso, tanto periodístico como político. Entonces le hablamos a un niño que lo único que va a recordar son imágenes. Necesitamos conmoverlo o emocionarlo para que quede impactado con lo que le acabamos de decir. Entonces eso tiene un efecto político, obviamente. Ahora, en términos de lo que podríamos nosotros aspirar a que sea la política, que es un instrumento de transformación social, un instrumento para aumentar el nivel de conciencia, de compromiso social, de sensibilidad, poco y nada. A ver, me quiero corregir, fue Héctor Gambini que escribe la nota: ¿quién mandó a matar a Fabián Gutiérrez? Dentro del concepto de la muerte de Nardelli, ¿no? En el diario Clarín, en la página o en la parte que dice del editor. Facundo Ale, te está escuchando Leandro Santoro. Sí, Santoro, te quiero consultar por algo que, bueno, en las últimas horas hubo algunos cruces entre Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud de Macri, y el actual ministro de Salud, Ginés González García, pero cuando le consultan a Rubinstein ayer por la vacuna que se va a producir en la Argentina, la vacuna de Oxford, él destaca su gestión al frente del Ministerio de Salud, destaca la gestión científica de Macri y dice: en este momento se están empezando a recoger estos frutos. ¿Para vos hay algún mérito en la gestión macrista respecto de esta vacuna? Porque la verdad a mí me llamó la atención el textual, pero bueno, quiero ver qué opinás vos. No tengo nada que decir, me parece que nadie que esté escuchando este programa puede creer que eso es cierto. Además, yo como se lo dije a Rubinstein en un programa de televisión cara a cara, si él hubiese estado tan de acuerdo con la política de salud del gobierno de Macri, no hubiese renunciado. Recordemos que él se termina yendo. Sí, ¿no? Y me parece que cuando hablamos de degradar de ministerio a secretaría, no hablamos solamente de cambiar el raviol en el organigrama, hablamos también de una política de financiamiento estructural, que además va acompañada con una política de financiamiento para la ciencia y la tecnología, para la educación, para la salud.
me parece que ningún argentino ni ninguna argentina puede creer que el gobierno de Macri haya hecho algo en pos de la ciencia, de la tecnología, de la investigación nacional. Nadie. Leandro, para cerrar y un poquito de humor, usted es hincha de San Lorenzo, ¿no? Fanático. ¿Usted puso un tuit relacionado con la vacuna o me parece a mí? Por favor, no me va a decir, ¿usted es hincha de Boca? No. No, yo lo festejé al tuit, por eso le digo. No, porque es que hay como una suerte de, estamos todos con abstinencia de fútbol, ¿no es cierto? Y yo, el partido que más disfruto, pues yo hay dos partidos que no me pierdo nunca, ¿no? San Lorenzo Huracán, que es el clásico, sí. de San Lorenzo Boca, ¿no? Y que lo tienen de hijo un poquito a Boca. Con más intensidad lo de Boca, así que estoy extrañando mucho los goles de San Lorenzo. No, digo por eso de de vacunar a Boca, ¿no? Que puso, sí, pero bueno. Primero que está en la lista para ser vacunado de Boquita. Bueno, ahí está, Facu, para vos, ahí lo tenés. Te vacuno. Muy bien. Nos vamos. Un abrazo grande, Leandro. Abrazo grande, doctor. Saludos a toda la gente que está ahí.